Romanos 14, verso 1. Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie y para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Romanos 14, 1. Muy bien. Romanos 14, 1. La palabra del Señor dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta noche. Oramos que esta clase, esta enseñanza que estamos ministrando pueda ser de bendición para todos nosotros, que vamos también creciendo en el camino de la fe. Oramos, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas fortalecernos en tu presencia y que nos ayude, Señor, a poder enfrentar aquellas situaciones de nuestra vida que tal vez todavía no hemos resuelto. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, vamos a hablar en esta noche acerca de los débiles en la fe. Primeramente quiero introducir este tema diciéndoles que tienen que quitarse de su mente el hecho de que los débiles en la fe sean personas en general, sean personas que no tienen doctrina, Biblia o conocimiento cristiano. Porque nosotros hoy en día le decimos, es que este es débil en la fe, aquella persona que es recién convertida o posiblemente ha venido a la iglesia hace muy poco. Muchas veces se ocupa la palabra neófito, y yo les he dicho que la palabra neófito significa neo es nuevo y fitos es sembrado, es recién sembrado. Cuando hablamos de una persona neófita, no quiere decir una persona que es ignorante, quiere decir una persona que recién ha sido establecida en la fe. Ahora, en algunos momentos puedo yo estar hablando acerca de esto de la debilidad, es decir, se puede tomar como el hecho de que es que la persona tiernita no tiene conocimiento. Eso yo lo voy a ir desarrollando, porque en el sermón me sirve esto del débil para explicarles el trato que debemos de tener con aquellos que recién llegan al evangelio. Entonces, aunque el débil en la fe en el texto de Romanos no quiere decir recién convertido, no quiere decir eso, no significa eso. Sí quiero decirles que lo voy a ocupar en muchas ocasiones como criterio para hablar de los que todavía no hemos madurado. Así que yo voy a hacer la distinción, pero sí quiero dejar claro que el débil en la fe no es ese tiernito, o sea, por lo menos la palabra débil aquí significa flaco, fíjese, flaco, no significa, es que mire, es que no tiene convicción, no, ya lo voy a estar explicando yo, pero podemos decir que por lo menos el apóstol Pablo se considera ser fuerte. Entonces, alguno dirá, es que entonces el fuerte es una persona que es madura en la fe. Sí, pero realmente esa forma es la más fácil de entenderlo. Pero podemos decir que el fuerte, el que está fuerte, podemos decir que es aquel que está más firme, más firme. Entonces, podemos decir que el fuerte es firme y el débil es flaco. O sea, le falta algunas cosas ahí que tal vez ir transformando en el camino. Pero fíjese que he aprendido algo. Usted puede estar 15 años en la iglesia y no ser maduro, porque la madurez no depende de que usted pase 15 años aquí o 10 años. Hay mucha gente que ya estudió teología, ya salió de graduada, ya tienen hasta iglesia y no es madura, porque la madurez no tiene nada que ver con el tiempo. La madurez tiene que ver con el carácter cristiano. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos nosotros los creyentes? Tenemos que preocuparnos más por nuestro carácter, que Dios vaya transformando, modificando
aquellas áreas de nuestro carácter que no son conforme digamos, que no son conforme a la imagen de Jesús. Entonces, yo lo reto a que tome esto como motivación, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el tiempo no es garantía de madurar. El tiempo no es garantía. Usted puede estar 20 años siendo creyente, no va a madurar así. Va a madurar en la medida que su carácter esté siendo transformado por Cristo, que esté teniendo una transformación. Muy bien. Hablemos un poco del problema que se está dando en Romanos capítulo 14. La epístola, recuérdense que está ya al final. Estamos hablando de cuestiones morales, ¿verdad? Éticas. Entonces ya no estamos hablando de cosas eminentemente doctrinales como cuando estábamos en el capítulo 8 y el capítulo 7. Entonces la carta se vuelve un poco así, bueno, ¿y por qué tanto tiempo se le dedican a estos temas? La razón es porque eran las cosas que más afectaban a los cristianos en el principio del cristianismo. Entonces, veamos entonces el primer conflicto, lo voy a definir así. ¿Cuál fue el primer conflicto que surgió en la iglesia en lo que respecta a aceptar hermanos que no son judíos? Esto los que ya estudiaron conmigo Hechos, porque cuando estuve dando las clases de Hechos, ¿verdad? Ya lo expliqué yo esto. Pero quiero que vayamos a Hechos 15 para que podamos ver el primer conflicto que se resolvió en este capítulo. Veamos un poquito Hechos capítulo 15. Cuando a usted le pregunten, por lo menos, yo no digo que este sea, digamos, el primer concilio bíblico, es decir, la iglesia representada en todas sus partes, y le pregunten a usted, ¿cuál fue el primer concilio que se desarrolló dentro de la comunidad cristiana? Usted tiene que ir directamente al libro de los Hechos en el capítulo 15 y va a encontrar el concilio de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque este concilio resolvió los primeros problemas que la iglesia cristiana estaba desarrollando. En el concilio de Jerusalén se resolvió la primera polémica, la primera dificultad que hubo en los cristianos de esos tiempos. Y la pregunta que vamos a hacernos es, ¿sobre qué versó el concilio de Jerusalén? Respuesta, sobre dos cosas. Dos cosas se versó. La primera cosa es la circuncisión. Diga conmigo, la circuncisión. ¿Por qué razón? Porque los judíos vinieron a Cristo, se entregaron a Cristo. Y lo que sucede es que gente que no era judía se convertía al cristianismo. Entonces, la pregunta era, ¿qué le vamos a exigir a aquel que no es judío para que se convierta al cristianismo? Entonces, la respuesta, póngame atención, ¿qué se requiere ayer, hoy y siempre para ser cristiano? ¿Qué se requiere? Creer en Cristo. Creer en Cristo. Diga conmigo, creer en Cristo. Ni más ni menos. No le añada nada. Si usted le añade, daña el evangelio, porque le está agregando obras. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estuve trabajando en Usulután, siempre habían iglesias pequeñitas y me dicen, pastor, ¿verdad que el bautismo salva? Pues fíjese que no, el bautismo no salva, no da salvación. El bautismo es prácticamente, hermano, una acción de obediencia hacia Dios, una ceremonia que le da al cristianismo un sentido de compromiso. Pero si usted me pregunta a mí, ¿y el bautismo es bien necesario? Fíjese que sí, es bien importante el bautismo, pero no salva. Cuando el ladrón en la cruz del Calvario estaba a la par de Jesucristo, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, anda a bautizarte, bájate de la cruz, anda a bautizarte y después te voy a recibir en el cielo, ¿verdad? No, ¿por qué? Ninguna obra salva, solo la fe. Entonces, los judíos del primer siglo querían a fuerza un grupo que los que venían de grupos gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, se bautizaran y se circuncidaran. El problema era la circuncisión.
¿Qué es la circuncisión? Es prácticamente, hermano, una cuestión de una cirugía que se da en el prepucio del órgano sexual masculino, en donde se rompe ese pedazo de piel para demostrar que usted está marcado para el judaísmo, para Dios, el Dios verdadero. Entonces el judaísmo traía la tradición de Abraham, porque Dios le ordenó a Abraham circuncidarse. Entonces ahí andaban los judíos. No, ¿y cómo vamos a dejar que los hermanos de allá de La Poza, los hermanos de allá de ¿cómo se llama?, de La Palma, los hermanos de allá del Jiñuco, entren a la iglesia sin circuncidarlo? Hay que circuncidarlo, decía. No es así. Eso creó una polémica en la iglesia. ¿Por qué? Porque había un grupo, una facción que quería que se circuncidaran, pero los que habían entendido bien el evangelio sabían que Jesús no requería eso, que el evangelio no requería circuncidarse, porque la salvación no puede ser por obras. Usted le añade una obra a la salvación y ya no es salvación y ya no es evangelio. Por lo tanto, la única cosa que le puede exigir usted a una persona para ser creyente es el arrepentimiento para el perdón de pecados, venir a Cristo, creer en el Señor. Entonces se reunieron las facciones de la iglesia y se preguntaron: ¿qué le vamos a requerir a ellos, a los gentiles, para ser parte de la iglesia? Fíjese que antes en las iglesias históricas se llevaba un libro de membresía, y ahí en el libro de membresía estaban los nombres de los hermanos que pertenecen al tabernáculo. Si usted no está en el libro de membresía, usted no es miembro de esta iglesia. Pero era una forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las iglesias bautistas tradicionales se vota, como que es democracia, ¿verdad? Entonces los hermanos tantos, ¿verdad?, que son miembros, votan, ¿verdad? Pero los que votan diezman también. No crea que solo va a venir a levantar la mano, ¿verdad? No, diezman y vota, ¿verdad? Así deberíamos de hacer aquí, ¿verdad? No, gracias a Dios ya salimos de eso nosotros. Aquí usted es libre, hermano. Si usted quiere diezmar, diezma. Si no diezma, no diezma. Si usted viene, viene. Si no, usted no viene. Porque el compromiso no es conmigo, es con Dios. Usted ya sabe. Si aquí nadie, no andamos obligando a nadie. A nadie andamos obligando. Solo a la hermana Silvia sí la obligo a sentarse. Pero de ahí no obligo a nadie, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le vamos a pedir a los cristianos? ¿Los circuncidamos o no? ¿Cuál fue la respuesta? No, no hay que circuncidarlo. Pero un problema, diga conmigo, un problemita. Un problema, no, diga un problemita. ¿Cuál era el problemita? Los judíos no comían moronga ni cuche. Fíjese que en España a la moronga le dicen morcilla. Y viera qué buena es, la preparan mejor allá que aquí. Fíjese. ¿Cuál lo mismo? ¿Ya fue a España usted? No, entonces, bueno, allá es buena porque vale como 30 euros, ¿va? Entonces, y aquí vale menos, ¿va? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Ponga atención. Se sentaban los judíos a comer lo permitido por la ley. ¿Qué es lo que permitía la ley? La ley de Moisés permitía cierta carne. Cuando usted llega a Israel, usted solo come, hermano, cabro, come oveja, pero usted no va a ver, bien poco comen carne de vaca. Leche de cabra, queso de cabra, hermano. Si uno, mire, se lo juro, cuando usted viene de allá, usted sabe qué es lo que viene pidiendo: pupusas, hermano. Pero usted, denme unas pupusas, ya no soporto estar comiendo carne de cabro, porque la carne de cabro es fea, hermano. A mí no me gusta. Aunque aquí hay gente que puede cocinar el cabro. La hermana Rox podría hacernos un buen cabro ahí. Ella es especialista en cocina francesa. Pero los que no cocinamos eso, ¿verdad? Imagínese usted, el judío comiendo cabro, y allá el hermano gentil que no es judío comiendo cuche usted y moronga. Entonces el judío se ponía, le retorcía las tripas. ¿Por qué? Porque para el judío el cerdo es animal inmundo. Es lo peor para un judío comer. O sea, un judío no come cuche, jamás, si cumple la ley de Moisés.
Aunque hoy los judíos pues ya como ni practican, ya comen de todo. Pero un judío practicante no come cerdo. Entonces imagínese usted estar comiendo usted es cristiano, está en la misma iglesia. Usted está con su cabro y el hermano de enfrente le está dando con toda la costillita así frita, y usted con la tortillita frita también. No cree usted que el judío sentía hambre. ¿Qué sentía el judío? Cólera, ganas de matarlo. Porque la ley de Moisés prohibía dos cosas: que te sentaras con paganos que no fueran judíos, y segundo, que comieras cerdo. Había un gran conflicto. Entonces, en el concilio de Jerusalén se estableció una decisión: que no se les iba a exigir nada, solamente creer en Cristo. La circuncisión no, pero tenían ellos que respetar ciertas condiciones alimenticias. ¿Cuáles? Vaya conmigo a Hechos 15, versículo número 19, 20, 21. Esta es una carta firmada por el apóstol Santiago, hermano de Jesús. Hechos 15, 19, 20 y 21. ¿Lo tiene? Esta es una carta firmada por el apóstol Santiago, hermano de Jesús. Y en esta carta se les da órdenes a los gentiles que quieran ser cristianos. ¿Qué órdenes se les da? Mire el verso 20. Sino que 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué significa eso? Que no se les exija nada más, que no se les moleste. Esa palabra inquietar en el griego quiere decir hostigarlos, pues ya molestarlos sin sentido. Entonces, verso 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, es decir, que no tenían que ser idólatras, ¿verdad? De fornicación, ahí viene la comida, de ahogado y de sangre. ¿Qué quiere decir ahogado? Ahí está lo de la sangre. ¿Por qué razón? De ahogado y de sangre. Los animales que habían sido muertos estrangulados, por ejemplo, usted no puede comer una gallina que le ha volado el pescuezo. Los judíos eso lo respetan. A la gallina se le mata de una forma diferente en Israel para no hacerla sufrir. Distinto. Pero es más, allá en todo lo que yo estuve, que fueron 6 días, yo nunca vi gallina ahí, hermano. Se lo juro, yo no vi un judío comiendo gallina. Yo los vi comiendo cabros, ovejas, lo que usted quiera, queso. Mire, en la mañana, ¿sabe qué desayuna? Pescado. Usted cree que no son raros. ¿Cómo vas a creer que voy a comer pescado en la mañana yo, hermano? Y el pastor Guillermo, mira, aquí te voy a hacer tu desayuno, me decía. ¿Y qué me va a dar? Pescado. No, hombre, es para el almuerzo, le digo. Es como los que no toman sopa los viernes ni jueves, sino que solo los sábados. Es que les ha quedado maña de bolo, ¿va? ¿Ah? Que solo los sábados toman sopa, o domingo, sopa de patas allá en el casco. Yo no sabía por qué le decían casco hasta que mi queridísima suegra llegó a quedarse unos días allá a la casa. ¿Va? Suegra, le voy a traer sopa de pata, ¿va? Y le voy a dar la sopa de pata y le va saliendo el gran casco ahí, va, volado. Hombre, volado, no, volado para vomitar, pues, perdón, hablemos de otra cosa. Pero mire, hay gente que le encanta esas cosas, pero bueno. Bueno, a mí me encanta la fritada. Un judío no come fritada. Ay, Dios, hermano, que le va a comer fritada. La aborrecen. O sea, los cerdos es inmundo. Entonces, ¿qué se les exigió en el concilio? Que no comieran ese tipo de alimentos. Tenía ¿por qué razón? Mire, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Los judíos convertidos al cristianismo se sentaban y después se sentaban los cristianos gentiles y ya comenzaban las disputas, porque ellos comían de una manera y los cristianos gentiles de otra. Entonces los cristianos judíos que venían del judaísmo
querían comer de una manera y los cristianos gentiles de otra. Entonces ahí surgió la cuestión del fuerte, de lo fuerte y lo débil. Ahí surge. Ahí surge. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a explicar. Una de las cosas que hacía mucha gente, tanto judío como gentil, es que cuando ya salían del judaísmo, cuando ya ellos dejaban el judaísmo, había venta de carne en la calle. Y la carne era de lo que habían sacrificado a los ídolos paganos. Recuérdense que las ciudades de todo este tiempo tenían, como Corinto, tenían una adoración a los dioses paganos. Entonces, había carne que se entregaba en el templo, pero a veces esa carne que se entregaba en el templo, como sobraba, lo que se hacía era que se vendía en la calle. Y la gente decía: esa es carne sacrificada a los ídolos. Diga conmigo: carne sacrificada a los ídolos. Entonces, la carne sacrificada a los ídolos es aquella carne que estuvo en una adoración de ídolos, en un sacrificio a un ídolo, pero que después se vendió en la calle. Los fuertes decían: a mí dame la carne, si ese volado no tiene ningún mal espíritu, si ese volado es bueno, y se comían la carne. Pero aquellos que no tenían, porque fíjese que eso depende de dos cosas. Uno, a veces de madurez espiritual, pero otras veces hay gente delicada. ¿Quién es el débil? El flaco. El débil es el legalista, el que dice: no se puede comer eso porque yo vengo del judaísmo. Puede ser que del judaísmo, o puede ser que venían del paganismo. Es decir, un débil puede ser judío o no judío. No piense usted que solo judíos habían. Pero hay personas aquí. Por ejemplo, yo fui a una acción de gracias el lunes y alguien le contó a los hermanos ahí: yo no es que coma, yo como pupusas con tenedor, me confieso ante ustedes, pero no lo hago porque soy piqui, lo hago porque a mí así me gustan. Usted deje mi gusto. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente, como es rara, yo no soy raro, la gente es rara. ¿Y este qué se cree? ¿Qué es a ver qué se piensa? Si usted déjeme a mí, si es mi gusto comer con tenedor pupusa. ¿Cuál es el problema? Pues a mí me gusta más porque me abunda más, siento que agarro con mejor comodidad el tenedor. Claro que aquí hay unos que tienen unos trinches que le hacen así, le meten con todo. Pero el lunes fui a la acción de gracias y estuvimos en la casa del hermano Francisco, la hermana Conchita, y ya ellos sabían. Entonces dice: mándele al pastor el pan relleno, pero mándenle con tenedor para que coma. Pues yo agradecí el gesto que me mandaran tenedor, porque yo el pan relleno me lo como así con tenedor, y déjeme usted a mí. Pero todos los que estaban en la mesa, pues sí, viéndolo raro a uno. Incluso yo pienso que algunos dijeron: este sí que es raro, este es enfermo, han de haber dicho. Pero es que usted déjeme a mí porque yo soy judío, ¿me entiende? Usted déjeme, usted no se meta conmigo, usted déjeme comer como yo quiero. Entonces, hay gente escrupulosa y hay gente menos escrupulosa, porque en ese mismo rato estaba el pastor Mauricio, Edwin a la par, y en lo que yo vi tenía un pan, en lo que volteé a ver otra vez un hueso, y después cuando volví a ver otro pan, va. No, dije yo, este sí tiene, es como caterpillar, va comiendo lo que le pongan. Está bien. Él no me puede criticar a mí porque yo como contenedor, pero yo no lo puedo criticar a él porque él come más rápido, ¿sí o no? Él tiene turbo, hermano, come ligero, ¿eh? Y ustedes vieran cómo come Moisés, hermano. Eso sí da pena verlo comer, hermano. Por Dios, hermano, mire, agarra los huevos estrellados, frijoles, y lo revuelve todo usted.
Y yo cuando voy viendo eso, Moisés, no coma así frente de mí, que yo no puedo ver eso. Si uno va con el estómago sensible. Él come de una manera, yo como de otra. Pero cada uno tiene su criterio. Ahora, ¿qué pasa de aquellos que dicen, mira el hermano cómo come, va? A saber qué se cree y nos ve de menos a nosotros, que somos nosotros, nos ve de menos, mira lo que está haciendo. Cuando ya usted mete religión y fe o cosas espirituales y dice, es que yo por mi religión no come tal cosa, es que yo por mi vida espiritual no como la otra. Por ejemplo, a mí en Usulután, las hermanitas, los primeros 5 años, mi hermana Gloria de Penado y compañía, la hermana Dinora, todas ellas, pastor, me decía, aquí se acostumbra que el 1 de enero hacemos ayuno, me dice. Y a mí no me encajaba, porque yo el 31 comiendo gallina, pollo, faisán, y ya a las 6 de la mañana ayuno usted. Yo no le hallaba, sinceramente. Pero como yo, pues por humilde, porque yo era fuerte y ella débil, así se prueba. Así es, hermano. Yo ya sabía que el ayuno no importa, hermano. O sea, mire, el ayuno no se hace por religiosidad. Porque ¿cuál era el sentido de ella? Que como es el 1 de enero, sacrificio, aunque estemos desvelados, bolos o de goma, aquí tenemos que estar a las 6 de la mañana. No, hombre, el 1 de enero no hay que ser cruel, hermano. Pero bueno, ellas tenían su religión y yo la respeté, porque yo dije, no les voy a dañar la fe a las hermanas. Y ahí me tenía a las 6 de la mañana el 1 de enero, con la gran goma de sueño, con la gran cosa de que tengo hambre, quisiera estar dormido, un cafecito, ¿va? No, las hermanas en el ayuno, y era de 6 a 6 de la tarde. Cree que no era castigo, hermano. Mire, un ayuno bueno es de 6 a 6, pero no se le dice a nadie. Calladito, no diga nada. Pero ¿qué pasa? Ahí me tenía a mí, mire, y en un año, bien me acuerdo que hubo un funeral, hermano. ¡Ala! Y yo andaba una sed, porque eran tan religiosas que ni podía tomar agua. Y las hermanitas débiles me envolvieron en su religión farisea. Y yo pues acepté, porque yo dije, no le puedo dañar la fe a esta señora, dije yo. Y ese año que hubo funeral, hermano, mire, imagínese usted a las 2 de la tarde, el calor de Usulután, hermano, deshidratado en 1 de enero, hermano, la goma del día de ayer. Y todo el día de 6 a 6 el ayuno. Y salí de la iglesia, me fui a parquear al cementerio, hermano, yo me moría de calor y de sed. Y mire, se lo estoy diciendo que así fue, literal, como se lo estoy diciendo. Yo estaba en el funeral, hermano, yo Señor, dame algo, un agua, alguna. Yo necesito tomar, Señor, pero por amor a vos no lo voy a hacer. Imagínense hasta dónde llegaba mi ignorancia. Sabe, hermano, yo regresé, pero yo estaba deshidratado, hermano. Y le dije al hermano de cafetería, mira, le digo yo, oiga lo que le dije, prepárame 2 Gatorade, heladitos, le dije, heladitos tenemos, y 2 botellas con agua. Mire, a las 5 regresé al templo, hice el último culto, prediqué. A las 6 en punto, y yo fui el primero que bajó del púlpito. Las hermanas querían hacer la última oración. Déjenme, les dije, yo me voy a meter a mi oficina. Me fui a meter a la oficina, hermano, y yo agarré los gates. Tráeme la otra corona, vos. Es lo más absurdo que puede existir. ¿Cómo voy a dejar de tomar agua? Si uno no toma agua se muere. ¿Creen ustedes que Dios me tomó en cuenta ese ayuno? No, porque lo hice en la carne, para agradar a mi carne.
y que las señoras vieran que yo era el líder de los fariseos. El pastor no toma agua, no come. Ay, hermano. ¿Sabe qué he aprendido? Los ayunos son buenos, excelentes, pero ¿sabe qué es lo que más le agrada a Dios? La obediencia. Y aprendí que a Dios le agrada más que 6 días de la semana yo venga y obedezca a su voluntad y busque su rostro, a estar creyendo que con un día de ayuno yo le voy a caer bien a Dios. No, hermano, yo de las obras ya no. Y ojo, que soy un hombre que ayuna, no crea que no ayuno. No crea usted que no ayuno. Sí ayuno, por un montón de problemas. Pero he aprendido a ayunar. He aprendido a ayunar. Pero ¿qué sucede? Se vuelve hipócrita. Esos fueron los primeros 3 años, 4 años. Yo al 5.º año les dije: vaya, hermana, ya estamos ya grandes. Ya les prediqué 5 años la verdad, les dije yo. Déjense de onda ya. El 1 de enero ya no. Y mire, hermano, y se enojaron conmigo, que el pastor es carnal, que el pastor aquí, que el pastor allá. Pero sabe, después me confesaban, va. Uno de ellos fue Tony Domínguez, que en cuando, fíjese cómo era de malo usted, que yo encerrado en la oficina como que era momia, iba muriéndome del hambre y de todo. Y le decía a mi compañero Jaime, le decía: Jaime, vamos a ir a traer a la hermanita Santa María. Y se iban a Santa María, y allá en Santa María en la entrada hay una venta de atol. Y estaba el Tony con Jaime. Mira, vamos a tomar atol. Pastor, le decía a mi amigo Javier: pastor, si no andamos en ayuno, es agüita. Le digo: la agüita no vale nada, si solo es tragar, le digo. Por eso es que nunca los veía secos. Yo los más gordos estaban, porque si una hamburguesa licuada le hubieran dado, él lo hubiera tragado. Fíjese cómo uno guarda las cosas y no tiene sentido, hermano, sinceramente. Porque ¿sabe qué? A veces hacemos las cosas solo para que la gente vea que somos espirituales. Y ellos llegaban a la oficina: ¿y cómo van con él? Bien, bien, pastor, ahí vamos. Mentira, no habían ayunado, comiendo atol, tomando atol, habían andado. Y yo ahí muriendo. Cuando vino el pastor Julio González, él dijo que los ayunos en la isla, fíjese que hay gente tan religiosa que no traga saliva. ¿Sabe qué es lo que hacen? Así se lo digo. Pregúntele a Julio, cuando estuvo aquí, él lo dijo. Yo no estoy mintiendo. Que no les dejan tener cable en la isla, hermano. Imagínense qué pecado, hermano. Y que los hermanos que tienen cable los ven como mundanos, carnales. Porque lo único que puede tener usted es DVD para poner alabanza y estar en el televisor oyendo alabanza. Imagínense cuántos perdieran la salvación aquí, que ven un montón Netflix, un montón de volados, Disney, todos los volados que pasan bien, HBO, y las novelas de Televisa. No, ya nadie ve esos volados. Pero mire, el cuerpo del deseo. Pero les hago una pregunta. Les hago una pregunta sincera. ¿Cree usted que con demostrarle a la otra persona que usted es más fuerte, usted está siendo mejor cristiano? No, eso es lo que Pablo está queriendo mostrarnos. Que nuestras acciones, aparentes acciones de religión, no pueden ponernos en mejor posición con Dios. Entonces, note esto para que ya le entremos al texto. Ya habiendo visto este problema de la comida, vea Romanos 14. Mire lo que dice Romanos 14. Y voy a ir rápido porque son rapiditos estos versículos. Mire bien: recibid al débil en la fe. ¿A quién le está dando un llamado Pablo en este versículo? Le está haciendo un llamado a los fuertes. Diga conmigo fuertes. No, diga conmigo fuertes. ¿Qué se les dice a los fuertes? A los fuertes les dice: recibid al flaco en la fe. ¿Qué quiere decir esa palabra recibir para Lambano? ¿Qué significa? Óigame, es un llamado del apóstol a poder convivir. Ojo, ponga atención. Aquí hay mucha gente que tiene diferentes pensamientos.
diferente criterio. Si las hermanitas piensan que el ayuno 5 días, allá ellas. Si yo pienso que no, pues no. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire lo que dice: recibir al débil en la fe. ¿Y quién es ese débil? Ya lo va a explicar el apóstol, pero le está hablando al fuerte. Ahora, pero mire por qué. Coma, pero no para contender sobre qué. ¿Está hablando de doctrina? ¿Está hablando de palabra de Dios? No, sino que de opiniones. Esa palabra, opiniones, la palabra es una palabra, diálogos, quiere decir, ponga atención, hablar y pelear por cosas que no tienen bases bíblicas. Que usted se pone la falda en el tobillo, que la hermana fulana se la pone en la rodilla. Yo no voy a perder el tiempo, porque la Biblia me dice recibir, y recibir está en imperativo. ¿Qué quiere decir? Que es obligación de nosotros como iglesia respetar la vida de los demás. Y si el hermano débil, como lo vuelvo a decir, y fíjese que tuve que hacer un cambio, porque Samuel Pérez Millos habla mucho de la parte de la debilidad como recién convertido, pero cuando usted revisa las demás exegetas, no le pega, porque el problema de Pablo no es tanto si uno sabe más que el otro. El problema de Pablo es que en la iglesia, en la comunidad de Dios, no puede haber divisiones, hermano. Entonces, si usted viene criticando, yo me acuerdo una vez, el pastor fundador, fíjese cómo se pusieron las hermanas de las diaconisas. En la central, antes, las diaconisas usaban un chalequito para definir que eran diaconisas. Y hubo una hermanita que tenía un pistillo. Ella era empresaria. Y de repente compró un chaleco de una marca famosa. Y llegaba con el chaleco. Entonces las hermanitas fuertes dijeron: pastor, la hermana fulana viene con un chaleco socado y que no sé qué, y no la deje servir. El chaleco no estaba socado. Lo que a ella le dolía es que el chaleco de ellas no era tan bonito como el de la otra señora. ¿Y qué les dijo el pastor? Miren, les dijo: ella tiene derecho a venir como ella quiere, le dijo. Siempre y cuando venga con el uniforme, no la podemos estar obstaculizando, le dijo. ¿Por qué? Porque las hermanitas más antiguas muchas veces no son fuertes. Hostigan por cosas sin sentido. Mire, yo creo que en esta iglesia no debería haber el 40% que sus discusiones, lo único que tendrían que discutir es por textos bíblicos. Pero ¿sabe por qué se discute aquí? Se discute por muchas cosas sin sentido. Que la luz, que la batería, que mire que el parqueo, que mire que no me gusta. ¡Ala! Y uno dice: ¿por qué no peleamos como creyentes? Mira, ¿qué te parece a vos el Evangelio de Juan capítulo 15? Esas discusiones no las oigo aquí yo. ¿Sabe por qué? No somos maduros. No hemos pasado de la niñez espiritual. Y peleamos por cosas tan pequeñas, que le digo de todo corazón, hermano, que a veces uno dice: no puede ser. No, yo no. O sea, ¿y usted qué hace, pastor? Yo nada, hermano. ¿Yo qué voy a hacer? Imagínese que los hermanos Amílcar Alcántara me decía: pastor, dígale a las hermanas de enfrente porque venían unas chamacas como que eran modelos, ¿va? Y me decía, y él detrás ahí, ¿va? Como todo un fariseo de fe, ¿va? Y entonces, como él de la iglesia, miembro un montón de años, creyente, y venía: pastor, tiene que hacer algo con las hermanas, que pongan, por favor, que se pongan algo. Pero lo que yo había visto es que las había mirado, pues, en el culto, pues, ¿verdad? Como todo buen varón, ¿verdad? Sí. Entonces yo le dije: mire, hermano Amílcar, la verdad, una cosa le voy a decirle, y fíjese que eso, si el Espíritu Santo tiene un trato con ellas, ¿quién soy yo para estarlas obligando, hermano? O sea,
Y otra cosa, si aquí el único que puede cambiar a la gente es el Espíritu del Señor, es Jesús. O sea, no yo, ¿y qué voy a cambiarlo yo a usted? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo me va a cambiar usted a mí? ¿Cómo yo lo voy a cambiar a usted? Si el único que puede cambiar vidas aquí es Jesucristo a través de su palabra, hermano. No nos engañemos, dejemos de andar queriéndole cambiar la vida a la gente. Y comencemos a cambiar nuestra forma de ver el Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra recibir quiere decir aceptarlo en comunión conmigo. O sea, hay gente aquí que cuando ve a una persona lo que hace es que se le aparta. No es eso lo que dice el Evangelio. El Evangelio lo que quiere decir es convivamos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos apartamos. Hace poco un amigo me dijo, mira, me dijo, yo te vi con el pastor fulano, no te quise molestar porque yo con él no me llevo bien. Está bien. Pero la Biblia, ¿qué nos manda? Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué quiere decir? ¿De qué sirve que usted lo reciba? Y le comienza a decir, el Señor dice de esta manera en el Evangelio, y en el Levítico dice así, y en Romanos dice así. Cálmese, hombre, tranquilo. Entonces quiere decir que no lo ha recibido. Porque recibir quiere hacerlo, quiere decir hacerlo parte de vuestra convivencia, sin estar tampoco perdiendo el tiempo peleando por cosas que no tienen sentido, de su forma de creer o de la suya. Pero no vamos a estar peleando por zapatos, no vamos a estar peleando por ropa, no vamos a estar peleando por cosas que no tienen sentido pelear, hermanos, que no tienen sentido, que solamente dividen. No puede ser. A veces es así y tenemos que luchar en contra de eso. Ahora, ve el versículo 2. Ahí pone la diferencia. Ponga atención, ahí está la diferencia en el verso 2. Mire bien, dos personas diferentes, dos mundos distintos. Usted no va a cambiar nunca a esa persona, ni él a usted, ni usted a él. El único que lo puede cambiar es Jesús. Ve el 2. Porque uno cree que se ha de comer de, ¿qué es lo que dice? Se ha de comer, come carne sacrificada a los ídolos, come cerdo, come lo que le pongan. Lo podemos decir, mire, él cree que en la iglesia tenemos que tener mayor orden, no permitir que las hermanas que sirvan en escuela bíblica pongan fotos en Facebook. Él cree eso, pero él cree eso. Pero vamos a comenzar a pelear por esas cosas. No lo vamos a hacer. Porque mire, ahí está el segundo mundo. Mire, el primero es el que dice que puede comerse de todo. Y el segundo grupo es otro que es débil, come, ¿qué? Verduras. Vaya, él es escrupuloso, él es legalista. Él quiere comer verduras y el otro quiere comer carne. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos al hermano que viene? No podemos. Mire, pastor, es que el hermano fulano grita, el hermano mengano dice amén, es que el hermano fulano dice tal cosa. ¿Y qué es el problema? Pues no, aquí todo el mundo piensa diferente, pues. Entonces, ¿qué es lo que dice el verso 2? Hay dos mundos distintos, hay dos posturas distintas, los fuertes y los débiles. Posiciones antagónicas que están dividiendo a la iglesia. Puede ser un grupo judío, puede ser un grupo pagano, puede ser que los dos grupos estén en contienda. Pero mire el verso 3, el ejemplo que pone. Mire el 3. ¿Qué le dice al que come? Si usted come carne, si usted come cerdo, si usted come lo que sea, mire lo que dice: el que come no menosprecie al que no come. ¿Por qué? Mire, óigame bien, he estudiado teología un montón de años. Y fíjese que le voy a contar algo. Hace poco hubo un evento de visión mundial. Uno de los hermanos que estaba entregando los documentos ahí, usted ni lo notaba, pero él es doctor en teología, hermano. Ha estudiado 13 años teología y no se le nota.
Y vino una hermana ahí y diciéndole, mire, licenciado, mire tal cosa. Él no se puso a pelear con ella por papeles y documentos. ¿Por qué razón? Porque a veces pensamos que porque nosotros fundamos esta iglesia, o que porque nosotros venimos desde hace años, o porque yo soy pastor, menosprecio a la gente, hermanos. No puede ser. No puede ser. Entonces, el que se cree que es fuerte, no vea de menos a los demás. Y mire el segundo consejo de Pablo en el 3. Y el que no come, o sea, el débil, ¿va? El débil, el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, al fuerte le dice, no menosprecies. Y al débil le dice, no juzgues al fuerte. Ya ve que le dije que es un equilibrio. ¿Por qué razón? Porque aquí hay gente que dice, pastor, nosotros hemos estado desde años inmemorables aquí en Tabercojute. Excelente. Pero les hago una pregunta. ¿Eso nos da más derecho? No. Y usted, pastor, pues fíjese que yo hace 6 años estoy aquí. Y le voy a decir algo. No tengo más derecho que usted ni menos derecho que usted. Entonces, ¿cuál es mi deber como pastor? No menospreciar a nadie. ¿Y cuál es mi deber como una persona miembro de la iglesia? No juzgue. Diga conmigo, no juzgue. A todos aquí. No juzgue, hermano. Usted no sabe. Usted no sabe lo que vive la persona. La palabra crisis quiere decir no hagamos ese juicio condenándolo. Porque ¿qué es lo que hace la gente? Juzga y condena al mismo tiempo. Las dos cosas las hacen en el mismo momento. Y les voy a decir con toda sinceridad esto. Esta iglesia, hermano, tiene que ser la iglesia de todos. Mire, vaya, le hago una pregunta. Si usted se divorcia, ¿a dónde va a ir? Venga a la iglesia, hombre. Si usted por cualquier razón lo metieron preso y salió, ¿dónde va a estar? En la iglesia. Entonces, todos aquí tenemos un pasado. Unos tenemos un pasado más conocido que otros. Pero a mí, o sea, el Señor me pone en mi corazón: no ensucies lo que yo ya limpié con mi sangre. Y muchos de nosotros somos tan malos que aquel que viene recién a la iglesia, pastor, ya sabe quién es ese hermano y ya sabe quién es ella. ¿Por qué le ensuciamos y le ponemos manchas a quien Dios ya purificó con su preciosa sangre? ¿Por qué tenemos esa mala costumbre de tirarle tierra a la gente? ¿Sabe, hermano, con toda honestidad, si usted ayer tomó, hoy se levantó mal y se vino a la iglesia, lo felicito, porque por lo menos sabe dónde usted va a encontrar un cambio, y es en la casa de Dios. Y eso tiene que ser, eso es nuestro objetivo. Si sabemos que fulano tropezó, si fulano que mengano se fue y regresó, ¿por qué nos tenemos que ir a otra iglesia? ¿Por qué tenemos esa mala costumbre de que nos equivocamos y nos vamos por otro lado? Si esta es su iglesia, si esta es su congregación, aquí está usted para sanar sus heridas, aquí está usted para cambiar su vida. Aquí no hay gente perfecta, aquí hay personas que han sido compradas con la sangre de Cristo y estamos queriendo hacer el esfuerzo de cambiar. Por favor, no ensucie el pasado de la gente. No me interesa el pasado de la gente, me interesa el futuro y lo que Dios va a hacer con esa persona. Pero dejemos de estarle echando tierra a las personas. Pablo dice: si usted es fuerte, no menosprecie, y si usted es débil, no juzgue al fuerte. ¿Por qué razón? ¿Quién ha recibido al fuerte? Dios le ha recibido. No puedo meterme yo. Y repite la palabra, porque mire cómo comienza el texto en el capítulo 14, verso 1. Recibid, dice. Y en el verso 3 final dice recibir. ¿Qué quiere decir? Tanto el fuerte tiene que saber que el débil es recibido por Dios, como el débil tiene que saber que el fuerte es recibido por Dios.
Si un pastor ha cometido un error moral, ético, no se meta con él. El trato es entre Dios y él. Un muchacho se metió conmigo hace poco. No le ha ido bien. Dios sabe lo que yo tengo en mi corazón. Dios conoce lo que yo deseo y anhelo. Y muchas veces nos atrevemos a proferir juicio sin saber que Dios tiene una visión diferente de esa persona. Pero nosotros nos creemos muchas veces fuertes. El problema de las iglesias es que nos creemos fuertes y creemos que nosotros sí estamos en la jugada, y no sabemos que ante los ojos de Dios, ¿quién está levantado? ¿Quién está firme? Todos estamos firmes ante sus ojos. Y si alguno ha caído, el trato es con él, no conmigo. Pero ¿qué pasa? Y con esto voy a cerrar. Mire lo que dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie. Note esto. Está hablando de un empleado doméstico en la primera parte del versículo. Entonces lo que está haciendo es un paralelismo. Está comparando un siervo doméstico con un servidor de Dios. Entonces note esto. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermano, que el que sostiene en firmeza a su pueblo no es usted. Nosotros no estamos aquí firmes en el Señor porque nosotros tenemos convicción. Hay gente que dice: yo soy bautista de hueso recalcitrante, a mí me bautizó el hermano Toby y vengo desde hace 27 años en el tabernáculo bíblico bautista. A Dios le vale un sorbete, porque todas tus buenas obras son un trapo de inmundicia. Porque tenés que saber, si tenés 27 años de estar en el evangelio, no es porque vos tenés fuerza, es porque Cristo te ha hecho firme en su palabra. Él es el que tiene fuerza. Usted no tiene fuerza. Usted no es capaz, usted no es digno, usted no tiene la moral ni la ética. Ninguno de los que estamos aquí tiene nada bueno, solo Dios. Entonces aprendamos a vivir con nuestras enfermedades, aprendamos a vivir con nuestras fallas y luchemos para darnos cuenta que cuando hacemos de cuenta que nosotros somos más fuertes que otros, lo que estamos demostrando es que una cosa es que no hemos aprendido a amar a Dios. Y no hemos aprendido a amar al hermano. Todos esos que se creen religiosos y que las cosas así, nos falta un poquito de amor. Un poco de amor. Porque tal vez criticas a una persona y no sabes que tu hijo o tu hija va a estar en la misma situación de esa persona. Tenemos hijos pequeños, yo tengo hijas. ¿Qué pasa si yo comienzo a criticar la vida a las hermanas y decir: aquí hay hermanas fulanas y aquí hay hermanos fulanos? Hermano, ¿usted cree que todo lo que uno siembra no se cosecha? Claro que sí. Pero sepamos entender que cuando ya tenemos el dolor de nuestro lado y cuando ya tenemos el problema de nuestro lado, ya no se piensa igual y ya no se critica igual. Pero eso depende, después de muchos años de ser creyente, uno lo aprende. Y aprendo, yo le voy a decir lo que he aprendido. He visto tanta gente caer, hermano. Gente que decía: adúlteros, pecadores. Ay, hermano, Dios guarde. Yo digo, ellos y más sus hijos han caído. Y yo he aprendido algo: que aunque caemos, Dios tiene misericordia para volvernos a levantar. Y que gloria a Dios, hermano, si me toca a mí caer o le toca a una de mis hijas tropezar, discúlpenme, pero algo les voy a decir: el trato no es conmigo, es con Dios. Y la vida de cada uno de nosotros es igual. Los tratos no son con los hombres, son con el Señor.
El que es fuerte no menosprecie, y el que es débil no juzgue, porque al final de cuentas a todos nos ha recibido Cristo y nos ha aceptado con nuestros errores y fallas, pero hemos venido al arrepentimiento, hemos creído que Cristo es el Señor y Él nos ha purificado y hecho limpios con su preciosa sangre. Vamos a orar, hermanos.